Perfecto, ahí estamos grabando. Así que ya te ponemos cara, porque ahora nos están grabando, ¿eh? Queda registrado. Entonces, quería primero que Estela nos cuente la actividad que tenemos pactada con Jean-Henri Melenot. Tenemos dos, A ver, podría contar las dos. Sí. El sábado 9 de abril a las 13 está Jean-Henri Melenot. El título es Nada habrá tenido lugar que no sea el lugar. Volverlo a leer. Es un título hermoso, ¿eh? Viene de Mallarmé. Nada habrá tenido lugar que no sea el lugar. Esto es el 9 de abril, ¿sí? Sábado a las 13. Y después, bueno, esto se los cuento, el 6 de mayo se va a hacer una presentación, no tengo idea dónde ni bajo qué términos, de un libro que escribieron dos autores uruguayos, que son miembros de la École Lacanienne de Psicoanálisis, o sea, amigos nuestros, Sandra Filippini y Fernando Barrios. A Fernando lo conocen, él ya habló acá una vez. Entonces, como se presenta el libro el 6, el miércoles siguiente, que es el miércoles 11, ambos van a estar un poco como para continuar la presentación y responder lo que nos haya podido contestar o responder ahí en la presentación. Si no recuerdo mal, el libro se llama Cuando Marx importunó a Lacan. Exactamente. Y sobre todo está centrado en la noción de plus de jouir, de plus de goce. Y han hecho realmente un trabajo muy interesante. Cuando el libro esté aquí a la venta en Buenos Aires. Yo creo que va a estar ahí. Yo pienso que va a estar. Principio de mayo. Que es un muy buen seguimiento de las veces en que Lacan trabajó esta noción, importada, digamos, de Marx, del plus de goce. Fue presentado Las citas, ya en Montevideo. claro, fue presentado en Montevideo, pudimos participar de esa presentación, y la verdad que es re interesante. Hay un punto que se toca con lo que estamos trabajando con Estela y con ustedes ahora, puesto que han dedicado un capítulo al Mayo francés, del 68. Ustedes saben que he pensado siempre que ante Edipo y 1000 mesetas, la producción de Deleuze y Guattari es un efecto de ese Mayo francés. No podría decir que es solo un efecto del Mayo francés, pero está muy contaminado de lo que ocurrió en ese encuentro entre obreros y estudiantes, que fue muy particular, que marcó ciertamente el mundo, digamos, no solo teórico, también el mundo práctico, porque eso dio vuelta al mundo ese Mayo francés. Y se conecta con movimientos en Cuba anteriores. Es todo un circuito que uno puede encontrar y que, en mi modo de ver, afecta al psicoanálisis. Algo más. Respecto de la actividad de Jean-Henri Melenot. Si bien el título está tomado de una poesía de Mallarmé, que se llama Una tirada de dados, no abolirá nunca el azar, de allí está esta cuestión del lugar. ¿No tenés el libro allá arriba? ¿Por qué no lo mostrás? Parte de la presentación de Jean-Henri Melenot va a tener que ver con el lugar, la noción de lugar, la noción de espacio. Sí. Entonces va a citar una novela. Claro, no sé si la puede ver. Esta es la novela que él va a citar. La otra hija. La otra hija. Yo la estoy leyendo, les digo que es apasionante. La autora es Annie Ernaux. Vuelvo a ponerlo acá. El miércoles anterior vamos a hablar un poquito. Estela, que ya está leyéndolo o ya terminó de leerlo, nos va a contar, y eso va a enriquecer el seminario de Melenot, porque vamos a hablar justamente de un lugar. No quiero anticipar mucho, pero viene por ese lado. Es muy interesante. Y para ustedes, si después se enganchan al seminario a la conferencia de Melenot, van a tener una posibilidad extra de entender qué pasa con esta noción de lugar, que Melenot va a tomar justamente de esta novela, que es muy interesante. Bueno, comenzamos la noche, entonces creo que ya hemos hecho las informaciones. La actividad de la novela de Arnaud va a ser el miércoles anterior a la actividad de Melenot. Ahora le decimos la fecha. Así ya tienen toda nuestra agenda. Es el 9, o sea que... No, bueno, es el 30, porque queda ahí en el medio. Bueno, sería el 30 de marzo. No, de abril. De marzo, perdón. El próximo. El próximo, bueno. Vale. Mira, la sombra. Bueno, vamos a comenzar. Hay una preguntita ahí. Libro, traducción, autora, Ani. Perfecto. Sí.
Voy a tomar una pregunta del Antiedipo que me gustaría, no sé si desarrollarla, tratar de discutirla con ustedes. El Antiedipo tiene 4 capítulos, a diferencia de 1000 mesetas, que está organizado de otra manera y que es acronológico. Acá hay una lógica de seguimiento que uno puede hacer del texto Antiedipo. Lo que les voy a leer ahora, que es muy poquito lo que quiero leer en realidad, forma parte del capítulo 4, que es donde hacen lo que ellos llaman introducción al esquizoanálisis. Una sola salvedad que hago respecto de mi posición en relación al esquizoanálisis. No me considero esquizoanalista. Me parece que esquizoanálisis acá tiene el mismo valor que a Lusch le daba cuando hablaba del psicoanálisis como psicanálisis, análisis espiritual, las vueltas que le iba dando a Lusch, como para desmontar y cuestionar la idea de lo que es el psicoanálisis. Es decir, que si bien acá se ve que habría una suerte de impronta del campo esquizo en el psicoanálisis, que lo lleva a Deleuze y Guattari a hablar de esquizoanálisis, a mí me parece que abriéndolo podríamos seguir hablando de psicoanálisis o de análisis. Me hago cargo de esto que digo, es decir, me parece que es una posibilidad de pensarlo. ¿Por qué? Porque el esquizoanálisis tensaría la práctica del psicoanálisis. Nos pone a cuestionar cuál es nuestra práctica. ¿Y por qué pareciera ser que el psicoanálisis se dedicó sobre todo a la neurosis? Por lo menos con Freud. Por supuesto que sabemos que con Lacan se dio el paso a la psicosis. Bueno, acá estaríamos en algo parecido, pero esquizofrenizando el campo neurótico. Idea que entiendo que no es nueva. Alush en su momento publicó Perturbaciones en Pernepsil y complicaba bastante la idea de neurosis, psicosis y perversión. Pero también es verdad, si queremos tomar cierta cronología, que si ubicamos a Freud como aquel que empezó con esta cuestión del psicoanálisis, ciertamente el psicoanálisis es un método para las neurosis. Y que el mismo Freud limitaba las neurosis. Él lo dijo claramente. Sí, sí, él lo dijo claramente. Debido a que la psicosis no hacía transferencia, diciendo que la transferencia era el elemento princeps para poder analizar a alguien. Si la psicosis no hacía transferencia, bueno, pues no era para el psicoanálisis, era para otro ámbito. Entonces, Lacan da esa vuelta más de decir, adelante con la psicosis. ¿Por qué frenarnos con la psicosis? ¿Por qué callar al psicoanálisis respecto de la psicosis? Bueno, ahora van a ver esta vueltita que di, ¿por qué? Si alguien tiene el libro y lo quiere leer, en la página 283, por lo menos de mi edición, no sé. Sí, yo también. Bueno, perfecto. Hace una pregunta que es muy interesante, que les voy a compartir a ustedes ahora. Empiezan con la primer, digamos, interrogante que todos conocemos, ¿no? ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? Espera, léelo vos, y yo te sigo. Le voy a leer el estilo. Bueno. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿O el padre y madre o el hijo? ¿Qué es primero entonces? ¿El hijo, el niño o los padres? Yo sé que cuando uno escucha esto, parece hasta medio tonto, pero cuando uno se lo pone a pensar, nuevamente tenemos este interrogante del huevo o la gallina. Es primero el hijo, pero entonces ¿hijo de quién es? Bueno, de los padres. Pero a su vez estos padres fueron hijos. ¿De quién? Es como que uno llegaría al infinito. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El hijo o los padres? Para el psicoanálisis, parece que sea el hijo. El padre no está enfermo más que de su propia infancia. Acá ya empiezan los cuestionamientos. Y que es lo que me gustaría compartir con ustedes y luego someterlo, no sé si a debate, a diálogo. Para el psicoanálisis parece que sea el hijo. En realidad en francés dice otra cosa. Es como si fuera el hijo. ¿Piensan ustedes que para el psicoanálisis lo que está en el origen es el hijo? Lo que da pie, me acuerdo un texto de Nacio que era el magnífico niño del psicoanálisis, ¿es el niño lo que nos da pie a poder pensar todo el edificio luego del psicoanálisis? ¿Estamos centrados en el niño y a partir de allí explicamos todo? Lo dejamos subrayado para luego poder compartirlo.
Pero, bueno, tengo que repetir. Dale, repetilo. Para el psicoanálisis parece que sea el hijo. El padre no está enfermo más que de su propia infancia, pero al mismo tiempo se ve obligado a postular una preexistencia parental. No se es hijo más que con respecto a un padre y una madre. Ello se ve claramente en la posición original de un padre de la horda. El propio Edipo no sería nada sin las identificaciones de los padres en los hijos. Y no se puede ocultar que todo empieza en la cabeza del padre. ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Matarme? ¿Acostarte con tu madre? Primero es una idea del padre, Layo. Vuelvo a la pregunta entonces. Para el psicoanálisis, por lo menos el freudiano, quizás también el lacaniano, ¿no? El texto primero de Lacan, quizás el único libro que haya escrito Lacan, creo, se llama La familia. Entonces tenemos el hijo, el padre, la madre, la reedición en la cabeza del padre de la posición propia de hijo, que tiene mucha consistencia esto, por eso yo quiero poderlo dialogar, porque uno mismo cuando fue padre, los que hemos sido padres, no sé si todos, pero a mí me pasó, uno trató de hacer lo que le pareció bien que el padre hizo con uno, y tratar de no hacer lo que nos pareció mal que hizo conmigo, con uno. Es decir, como que está en la cabeza del padre la posición de hijo. Como que se entremezcla. Como si fuera indisociable, ¿no? Una cosa de la otra. Ahora, fíjense lo que dice, y esto también da entidad, por eso el texto es Antiedipo. El complejo nodular de las neurosis, para Freud, es el complejo de Edipo. Si lo pensamos desde esta posición, para Freud, primero es el hijo. Y todo empezaría ahí. Es el hijo que quiere matar al padre. El complejo de Edipo tiene que ver, por algo no se llama complejo de Layo, que era el que quería matar a su hijo. Es que si esta crítica que están haciendo los autores tiene un asidero fuerte, y sin tomar partido de si estoy de acuerdo o no, porque me parece que eso nos impide pensar. Más vale no estar de acuerdo con nada y simplemente pensar. Pareciera que el edificio conceptual del psicoanálisis freudiano, luego veremos si lacaniano, y luego veremos la propuesta de Antiedipo, estuviese centrado en el niño como tal, que le podemos poner por nombre Edipo, y que quiere matar a su papá y acostarse con su mamá. Todos los desarrollos de Freud respecto del Edipo pasarían por este lugar. Y toda la construcción yoica pasaría por las identificaciones. Bueno, pero veamos cómo sigue el texto. Entonces, primero es una idea del padre, Layo. El padre arma un jaleo de espanto y enarbola la ley. La madre está más bien complaciente. No hay que hacer de ello una historia. Es un sueño, una territorialidad. Lévi-Strauss dice con acierto: el motivo inicial del mito de referencia consiste en un incesto con la madre del que se hace culpable al héroe. Bueno, acá es la introducción, digamos, de la culpa en todo esto. No solo que está centrado en el niño, que aparecería como el héroe en cuestión, el héroe en sentido de la novela, ¿no? El protagonista, sino que además es culpable de lo que va a ocurrir. Es terrible porque tiene hasta un sentimiento religioso, o sea, uno no puede ser sino culpable. Antes que nada, antes casi de respirar, ya te querés acostar con tu mamá y matar a tu papá. Antes que nada. Me acuerdo de un autor que hacía topología, que ha estado en la Universidad Kennedy, Vapro. Él en broma decía una vez que Vapro decía que el psicoanálisis está lleno de premisas falsas, pero irrefutables. Porque él decía, basta que yo diga que no quiero matar a mi papá, ni me quiero acostar con mi mamá, para que por vía de la negación esté afirmando lo que estoy negando. Con lo cual entonces, por más que sea falso, no lo puedo refutar. Fíjense la fuerza de un enunciado y cómo hace que uno quede atrapado en eso. Y en tanto que analistas, luego tenemos que repetir esto. No nos quedaría más camino. Bien, sigamos un poquito entonces con esta propuesta. Entonces, el motivo inicial del mito de referencia consiste en un incesto con la madre del que se hace culpable al héroe. Sin embargo, esta culpabilidad
parece que existe sobre todo en la mente del padre, que desea la muerte del hijo y se las ingenia para provocarla. A fin de cuentas, el padre es considerado como culpable de haber querido vengarse, y él es el que será muerto. Esta curiosa indiferencia frente al incesto aparece en otros mitos. Acá Lévi-Strauss yo lo dejo ex profeso de lado porque si no, uno corre el riesgo de seguir todas las pistas y entonces se pierde. Pero se podría seguir la pista de lo que dice Lévi-Strauss. Les aclaro, son textos, no sé, será mi limitación, inagotables. Uno empieza a leerlos y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y lo conecta con esto y con otra cosa, y no finalizan nunca. Los dejamos por un instante de lado. Pero está diciendo como que el incesto no sería tan importante, que lo que está en juego es el deseo de matar al padre. Y la culpa que esto introduce en la cabeza del héroe, es decir, del niño. ¿Sigo? Sí. Edipo es primero una idea de paranoico adulto, antes de ser un sentimiento infantil de neurótico. Esto es fantástico. Si nosotros reflexionamos en esto, esto es fantástico. Edipo es primero una idea de paranoico adulto. Yo quiero repetirlo porque me parece que tiene una fuerza, cuando uno lo puede como internalizar. Edipo es primero una idea de paranoico adulto, antes de ser un sentimiento infantil de neurótico. Este es un texto que está como construido en dos polos. Un polo esquizo, que ellos llaman de esta forma, donde el deseo desliza, y un polo paranoico, donde se va a ubicar gran parte del capitalismo y toda esta cuestión que estamos viendo hoy respecto a las guerras. No olvidar que en la guerra se dice, lo dice Heródoto, en la paz los hijos enterran a los padres, en las guerras los padres enterran a los hijos. Y lo había retomado acá en Argentina Raskowski con el filicidio, que empezaba con esta misma fórmula. Y es verdad, en la guerra mueren los jóvenes, enviados por los viejos a morir, por los padres. Como si se revertiera esta cuestión y pudiéramos hablar, durante la guerra manda Layo, en la paz manda Edipo. Y es sorprendente, pero es así, tal cual. Es una reducción enorme de la geopolítica lo que estoy haciendo. Por supuesto que sí, pero tampoco está tan alejado de lo que ocurre. Los viejos no pelean. Espera, no, quiero decir algo más. Antes de ser un sentimiento infantil de neurótico. Es decir, que si hay algo que está primero entonces, es una idea paranoica. Si hay algo que ocupa el lugar de la causa, no es que el hijo quiere matar al padre, sino más bien que el hijo quiere matar al padre porque el padre antes lo quiso matar a él. Y es increíble que uno haya leído la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, y la haya leído desde el lugar de Edipo, como el culpable de matar a su padre, aunque no supiera que era el padre cuando lo mata, ¿no? Y no del padre que primero fue quien quiso matar a su hijo. Y es bien la idea de un paranoico. Y es la idea de un paranoico porque fue el oráculo que le dijo a Layo que si tenía un hijo, este hijo lo iba a matar. Fíjense cómo entra esta cuestión de la paranoia y cómo entonces la paranoia es, te mato primero para que no me mates vos a mí. Entonces, ¿cómo entra esta cuestión, no? Y cómo la culpa va a ser del hijo por desear la muerte del padre, cuando quien está introduciendo esa culpa es el padre. Por eso digo, me parece genial como lo ponen, como la idea de un paranoico adulto y que no estaría presente en ningún niño. Pregunta y seguimos leyendo. ¿Induciremos cosas? ¿Será que cuando uno lee algo y lo toma por real, después lo induce? Como se decía antes, ¿no? El Edipo se lo encuentra porque se lo busca. Si no se lo buscara, no se lo encontraría. Así, el psicoanálisis sale mal parado de una regresión infinita. El padre ha tenido que ser hijo, pero no ha podido serlo más que con respecto a un padre, que asimismo fue hijo con respecto a otro padre. Sí. ¿Cómo empieza un delirio? Es posible que el cine pueda captar el movimiento de la locura,
precisamente porque no es analítico ni regresivo. Sí. Explora un campo global de coexistencia. Bueno, acá dan entrada a algo que es interesante. Tampoco lo vamos a seguir acá la pista esta de una película, que en algún momento vamos a reflexionar, pero el texto tiene una apuesta muy fuerte a la literatura y al arte. Cosa que creo que también estaba en Freud, y ni que hablar, con total seguridad lo puedo afirmar, en Lacan. Cuando le hace un homenaje a Marguerite Duras o a los artistas, ¿no? En el sentido que el artista puede capturar mucho antes que el psicoanalista de aquello de lo que se trata. Entonces vamos a ver en Antiedípo, y ni que hablar en 1000 mesetas, que le dedican una meseta a la construcción de la novela, cómo la novela o las novelas anticipan y muestran. Por esto lo conectaba con lo que nos va a hablar Melenot en abril. Él toma una novela para hablar del lugar. ¿Cuántas veces nos apoyamos en novelas o en el arte que pareciera gozar de más libertad que los psicoanalistas para poder pensar? Vuelvo. Nos apoyamos en el arte para decir cosas como si ahí encontráramos una libertad que no podemos tener por ciertas inhibiciones intelectuales, porque de eso se trata muchas veces, de que no se habla por temor a quedar descalificado, y en cambio por vía del arte uno encuentra que el artista avanzó mucho más que el psicoanalista, y de hecho así lo decía Lacan, anticipa en años, y no sé si nos ha dicho en cientos de años, lo que luego el psicoanalista va a verificar. Bien. Ahora hacemos un salto al capítulo siguiente, que es el último, no figuraría como capítulo, es página 395, que se llama Balance y Programa para Máquinas Deseantes. Y van a ver cómo lo conecto y después nos ponemos a dialogar entre nosotros. Comenzamos con las máquinas deseantes. Las máquinas deseantes no tienen nada que ver con los gadgets o pequeños inventos de concurso Lepin. Este era un concurso en Francia, de inventores. Sí, Lepin, de inventores. Cada año se hacía y se premiaba al inventor. Bueno, dice que las máquinas deseantes no tienen nada que ver con esto, ni con los gadgets, que después en todo caso me gustaría ver la opinión de ustedes. ¿Qué es para ustedes un gadget? Este pequeño artefacto, aparatito, ¿no? ¿O para qué serviría? Bien. Mejor, tienen que ver, pero en el sentido inverso, ya que los gadgets, los hallazgos y los fantasmas son residuos de máquinas deseantes sometidos a leyes específicas del mercado exterior del capitalismo o del mercado interior del psicoanálisis. Pertenecen al contrato psicoanalítico reducir los estados vividos del paciente, traducirlos en fantasmas. Esto lo vuelvo a leer para darle énfasis, ¿no? Pertenecen y ponen entre corchetes al contrato psicoanalítico. Yo no sé si ahora se habla tanto del contrato psicoanalítico, pero hubo una época en que era lo primero que te explicaban. Quienes estén hace tiempo en esto podrán darme la derecha en este punto. Era tomar una sesión para hablar del contrato, lo que incluía los honorarios, lo que incluía que si faltaba tenía que pagar la sesión, etcétera, etcétera, el tiempo de duración de la sesión. Y lo ponen entre comillas contrato porque todo contrato es perverso. O sea, ahí empezaría el psicoanálisis a perversarse. Un contrato con un paciente. Si lo pensamos seriamente, un contrato que de alquiler, no sé qué tipo de contrato, pero así se hablaba de contrato. Y por eso es que lo ponen en itálicas o entre comillas. Y espera, reducir los estados vívidos del paciente, traducirlos en fantasmas. No me voy a extender mucho más porque justamente quiero escucharlos a ustedes. Traducirlos en fantasmas es meterlos en el Edipo. El paciente habla, cuenta lo que vivió, te dice que estuvo jugando con una araña, entonces le decís, araña mamá, tipo la operación de Melanie Klein, y lo empezás a atrapar y a meterlo en ese fantasma. ¿Sí? Tren papá, tren mamá, entonces papá entró en mamá, chau, le meto el Edipo. Lo que Lacan decía, creo que en seminario 1 o 2, no me acuerdo, le funda violentamente el inconsciente. Claro, de esta naturaleza.
traducirlos en fantasmas. Llevarlo al punto de la fantasmatización. Acá tenemos otro problema, dice fantasmas. Si me preguntaran a mí qué pondría yo pondría fantasía. Bueno, me pregunta Estela cómo está en francés. Fantasme. Pero en francés tenemos fantôme para fantasma y fantasme para fantasía. Y ha sido todo un debate de años y de años, y por lo menos en Argentina. No sé si hay público ahora en México, pero que sí, Daniel. Ha sido un debate, si decías fantasía eras kleiniano, si decías fantasma eras lacaniano. ¿Cómo traducir la fantasía freudiana al lenguaje lacaniano? Pero les digo, en francés, que no es que me precie de saber francés, pero hace más de 10 años que estoy todos los días con clases y traduciendo cosas, otra lengua que me atrapó, está a disposición la palabra fantôme, que para un francés sería fantasma, y fantasme es fantasía. Cuando digo y hago hincapié en esto es porque me parece que fantasma tiene un carácter siniestro que fantasía no tiene. Es decir, reducir lo que el paciente vive a fantasías. Llevarlo de la vivencia a lo real y traducirlo en términos imaginarios. Y fantasía está muy cerquita de capricho. O sea, pavaditas. Reducirlo a eso. Y de esa forma desconectarlo de todo un campo de vivencias que son enormes, pero que nos perdemos por reducirlas al complejo de Edipo o al triángulo edípico. Un poquito más y ya entramos a debatir. Las máquinas deseantes no se dejan reducir ni a la adaptación de máquinas reales o de fragmentos de máquinas reales a un funcionamiento simbólico, ni al sueño de máquinas fantásticas de funcionamiento imaginario. Vuelvo, yo la vuelvo loca. No. Las máquinas deseantes no se dejan reducir ni a la adaptación de máquinas reales o de fragmentos de máquinas reales, no se deja reducir a un funcionamiento simbólico, ni se deja reducir al sueño de máquinas fantásticas de funcionamiento imaginario. Y parece difícil esto, pero yo le encontré una vuelta. Porque cuando lo leo me quedo buscando la vuelta. Tenemos una posibilidad freudiana de pensarlo. La pulsión no es domesticable, la pulsión no se la puede educar. Es decir, que estas máquinas deseantes que compondrían o construirían ese espacio que llamamos inconsciente, por más que hagamos una reducción, por algún lado derraman. Digo esto por tener una lectura del texto, ¿no? ¿Dónde derrama? Y derrama por los vericuetos esquizos. Derrama por el sexo. Es decir, ¿qué nos toca como analistas ver? ¿Por dónde derraman estas cosas? Donde alguien que dice toda mi vida me porté bien, yo merezco que me vaya bien, pero la verdad que no soy feliz. O habrán escuchado alguna vez, hago todo bien y no entiendo por qué, sin embargo, las cosas no salen. O pensar que el amor es por mérito. Yo me porté bien, fui bueno, no entiendo cómo no me ama. Y bueno, porque el amor no es por mérito, no es por portarse bien. Y de hecho uno puede amar a un canalla. Y a veces ama más un canalla que alguien que se porta bien. Es decir, derrama, no se lo puede reducir. Y esto me parece, es lo que pescó Freud. Que el sistema no puede reducir al deseo. Voy a bajar esto para que no nos moleste. Yo lo bajo. Que por más que uno quiera reducir eso, está el espacio de los sueños. Hay un montón de cosas que derraman, que se van escapando. Y que creo que lo vemos en la clínica de todos los días. ¿Cuántas cosas se van escapando? Y lo van a ver sobre todo aquellos que trabajan con niños. Porque el niño no llega todavía tan modelizado. Llega en proceso de fabricación, de modelización. El adulto ya llega como más adaptado. No todos, algunos están todavía, pero no está el corset completamente ajustado. Entonces en el niño, quienes trabajan con niños, lo van a ver con mayor claridad. Cuando no quieren obedecer, cuando no quieren algo, cuando insisten, cuando sostienen su deseo, cuando son llevados al psicólogo justamente porque se portan mal. Y el psicólogo entonces los va a tener que meter en el Edipo para que obedezcan al padre. Una lecturita más y ya entramos a compartir con ustedes.
tanto en un caso como en otro, asistimos a la conversión de un elemento de producción en un mecanismo de consumo individual. ¿Qué quiere decir esta frase? Que para Deleuze y Guattari lo inconsciente es una fábrica de producción, es una usina. Después tengo que ver si distingo usina de fábrica, y si en castellano es igual que en francés, que también está la palabra fábrica, pero está sobre todo usina. Una usina en el sentido de algo que está permanentemente produciendo. Produce, excede al yo, desborda al yo. Una suerte de fuerza que se lleva todo puesto. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Convertir ese elemento de producción, y fíjense cómo lo ponen, en un mecanismo de consumo individual. Y agregan, sigo yo, Sí, sí, los fantasmas como consumo psíquico o lactancia psicoanalítica. Esta es una trompada. Los fantasmas como consumo psíquico o lactancia psicoanalítica. Es decir, reducir la vida a una vida imaginaria. Muy parecido, ustedes van a notar en Deleuze y Guattari, en Antiedipo, un verdadero retorno a Freud, quizás más fuerte que lo que se dice en Lacan. Puesto que Lacan tenía como bandera volver a Freud. Pero yo no sé hasta dónde se volvía a un Fredo lacaniano y no a Freud. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes lo pueden pensar ayudados con esto de que el neurótico era el negativo y el perverso era en el sentido fotográfico, era la revelación, el film revelado. El neurótico que se queda en la cosa imaginaria, pensando un montón de cosas, y el perverso que llegaba un puntito más y de alguna forma realizaba esa fantasía. Lo que acá está diciendo es que el psicoanálisis tomaría todo esto y lo va reduciendo a una lactancia psicoanalítica, darle la teta al paciente, de cuestiones imaginarias. Bueno, usted lo que quiere en realidad es que con su papá o con su mamá, usted lo que quiere en realidad es esto y lo otro. Y poco a poco sacarle esa fuerza. Y poco a poco irlo reduciendo. Entonces, para pasar a dialogar con ustedes. Primera pregunta que les hago y me hago. ¿Les parece que efectivamente el psicoanálisis toma como primer punto de partida al niño y de ahí construye un montón de cosas? ¿Les parece que el psicoanálisis es específicamente individual o toma el campo social? Porque vamos a ir viendo, en el transcurso de otras conversaciones que tengamos, que van a poner la construcción de los síntomas a cuenta de lo social y no de lo individual. Que de lo que se trata es de lo social afectándonos, un corpus social que nos afecta, y no tanto la idea de mecanismos intrapsíquicos individuales. Entonces, primera pregunta, y abro a los micrófonos de quienes quieran participar o comentar algo. ¿Les parece que en nuestra práctica, después de tanto tiempo, o en la teoría que hemos leído, se pone en primer lugar al niño? ¿Les parece que Edipo quiere decir eso? Y entonces olvidamos a Layo. Primera pregunta y los escucho, a ver quién quiera participar. Y vos tenías un cuento para leer después. Vos me dijiste si en el psicoanálisis, ¿cómo es la La pregunta sería si el pregunta. psicoanálisis está centrado en el niño y construye todo su edificio teórico a partir de lo que le pasa al niño y las identificaciones y la forma en su vínculo con mamá y con papá, y en cierta forma sería un aparato normativizador. Yo pienso está viciado porque con la lectura, ¿no? Pero yo creo que el psicoanálisis freudiano sin Edipo no tiene cómo sostenerse, digamos. Me parece que, por eso te digo, tiene que ver con la lectura, ¿no? Pero que todo, o casi todo, no me animo a decir todo porque es una palabra muy fuerte, pero casi todo en la lectura freudiana conduce a papá y mamá, a hijo. Lo retomo y ¿no? lo Pero con relanzo al grupo. castración, con todo lo que esto implica, ¿eh? Está bien lo que está bien. Porque no es solo, bueno, papá, mamá, hijo,
Y ahí, Me parece que aplica porque si uno toma, por ejemplo, Yo y el Ello, año 1923, Freud, cuando él hace esa segunda tópica, el super yo es el heredero del complejo de sí, Edipo. siempre está presente, por eso te digo. Y al ser el heredero del complejo de Edipo, vuelve a meterlo como instancia y vuelve a, de alguna forma, a meterlo como hijo eterno, sin Me salida. parece que, mira, se me ocurre, como que el complejo de Edipo, el psicoanálisis freudiano, es como la tela, que él corta y va armando distintas cosas, pero la tela es siempre el Edipo, recortada y armando un vestido, una camisa, una corbata, pero es el complejo de Edipo. Le es muy difícil a Freud salirse del Edipo, Absolutamente. donde él mismo dice, hasta en mí mismo descubrí los efectos del Edipo, en las cartas que Y le esto manda no a Cris. menosprecia todo lo que hizo, ¿no? Porque No, hay gente no. que por ahí que se siente tocada cuando uno habla de Freud y hemos leído, la mayoría de Yo les nosotros, me comparto, imagino. claro, les comparto cómo lo resolví para mí, cómo me funciona a mí. Cada cual verá después cómo pone esto. Primero una fórmula de Mayet-Viltar. Mayet-Viltar dice que Deleuze y Guattari con el Antedipo no se propone, o que no es la propuesta generar un nuevo psicoanálisis, o un psicoanálisis freudo-lacaniano-guattariano, sino que la idea es cruzar discursos para tensarlos y producir preguntas. Dice, Y de alguna manera darle aire a la práctica, o sea, renovarla. Entonces creo que hay un momento en los análisis donde uno es freudiano, hay otro momento donde uno es lacaniano, por decirlo así está medio claro. y a Hay veces vos otro sos momento, bernasconiano y yo soy bueno, claro, kantiano. pero uno entonces ve que a veces hay en cierto transcurso de un análisis una preeminencia del padre, y el paciente hablando de esto, Sí. luego eso cae y aparece otra cosa, pero bueno, está. Entonces, lo que Estela agrega a mi pregunta es, ¿puede funcionar el psicoanálisis freudiano sin Edipo? ¿O es edipofílico? ¿O Edipo necesitado? ¿O construye a partir de eso todo un aparato conceptual que luego se reeditará en los análisis, donde el analista será una especie de padre y el paciente una especie de hijo, pero que se va a calmar un poquitito? Vuelvo a lanzar al ruedo la pregunta y los escucho, a ver si, como Estela dijo algo, alguien de ustedes quiere también transmitir algo. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá Hola, estamos, Ariel. 2022, arrancamos. Eh, Recordando un poco acá que decía también uno de los participantes que hablaba de la Facu, ¿no? Por ahí como uno llega a estas Ariel, primeras discúlpame, yo no pude leer lecturas de la pregunta. Freud, ¿Vos del la leíste? psicoanálisis, ¿no? Ariel, yo no pude leer la pregunta. ¿Vos ¿Qué la pregunta? leíste? No, no, que el Edipo era el caballito de batalla de Freud, decían que el Edipo era el caballito de batalla de Freud. Entonces, a veces cuando se pone esa tensión entre el instinto de los animales y cuando yo llegué, porque venía de trabajar, estaban hablando algo de antropología, de Levi-Strauss, ¿no? Y bueno, el tabú del insecto, etcétera. Era como que era esa parte humana, no somos animales, no fornicás con tu madre, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso como para el tema del Edipo, pero eso era como a nivel teórico, ¿no? Lo que uno lee quizás antes de la práctica y te convence, ¿no? Sí, sí, no somos animales, ¿viste? Tenemos leyes, bueno, super yo, etc. Pero por ahí la mayor tensión de querer esto ya llevarlo a ese carácter más universal y generalizarlo, por ahí venía con el arte, ¿no? Cuando se trataba de reducir la creatividad, la obra artística, a una fantasía sexual, inconsciente, reprimida, etc. Y como que nunca pude no sé si se quedó tildado ustedes o yo, Te si estoy se está escuchando. escuchando. Igual te Sí. escuchamos. Ah, bien, bien, porque se habían quedado congelados. En un tiempo en Córdoba, nosotros estuve trabajando con gente del cine, ¿no? Que querían hacer una película sobre la locura, ¿no? Entonces, trabajábamos mucho tiempo, leímos eh, desde la antipsiquiatría, lo del Art Brew y todo ese tipo de cosas, y de mismos teóricos, también artistas, ¿no? Diciendo, esta obra no me la podés reducir a que yo tuve una fantasía o con mi madre o con mi padre, porque la castración, etc. Entonces, desde ese lugar a veces podés releer también la pelea o bueno, esa separación que hubo con Jung y Freud, ¿no? Y donde Jung era mala palabra en la facultad, ¿no?
pero te hace adherir más a esto, si no, no es todo sexual, infantil y reprimido. Entonces, ahí nuevamente, cuando volvés a decir, bueno, pero es necesario el Edipo, digamos, justamente, entonces, si uno no lo busca, lo encontrás, Ariel, uno piensa en su clínica y dice, bueno, hay un montón que alguien no habla del padre o que no sé si es que no habla, sí puede hablar, pero que uno necesariamente, o sea, si te dicen, vamos a hablar una pavada, ¿no? Celos entre hermanos. Pues sí, es re obvio, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. O bueno, sí, yo como era nena me llevaba mejor con mi papá, ¿viste cómo es? Y bueno, y mi hermano se llevaba mejor con mi mamá, como que te lo están trayendo en esa cosa modelizada. También lo importante, bueno, que cómo uno va leyendo, estuvo bueno esto, a veces hay sesiones más freudianas, a veces más esquizoanalíticas, a veces más lacanianas, Ariel, suena bonito. por tomar en juego y habilitar a todos, ¿no?, a hablar, está perfecto para esta conversación dos o tres cositas. Primero, somos de la época en que se nos decía que Freud era el padre del psicoanálisis. Yo en broma siempre decía, bueno, ¿y la madre quién es? Freud es el padre, ya es una lectura edípica del vamos. Papá, pastor, las ovejas, que nos vamos a aprender un poquito lo que papá nos pueda llegar a transmitir. El padre del psicoanálisis. Esto, digamos, por un lado lo que decís. Me parece acertado lo que puntuaste, y por eso lo quiero remarcar. Esto de ser humano. O sea, se ve que tan humanos no somos porque estamos a punto de destruir el planeta. Pero bueno, quizás seamos, como decía Nietzsche, demasiado humanos, ¿no? Ojalá fuéramos más Con un animales. botón rojo para destruir todo. Pero claro, se trata de la humanización de las leyes, de cierta occidentalización. Yo me pareció encontrar en Deleuze y Guattari cierta pincelada de Oriente, como si nos hiciera falta algo de Oriente para poder pensar menos en occidental. Porque independientemente de las lenguas, francés, inglés, castellano, pensamos en occidental. Y Occidente está tomado por esta idea del pastor y el rebaño. Y nos cuesta mucho salir de esto. Entonces, cuando vos decías esto de la familia, de los hermanos, claro que el paciente va a hablar de esto, o uno mismo como paciente se ha atendido en el IBAN a hablar de esto. La pregunta es ¿por qué sacralizar a la familia? La pregunta es ¿por qué hacer complejo al Edipo y no dejarlo como Edipo? Recordemos que el mito edípico es anterior al complejo, a lo de Sófocles, en tanto que tragedia, y ni que hablar al complejo ya puesto por Freud. ¿Por qué complejizarlo? ¿Viene el paciente con el complejo de Edipo o viene solo con Edipo? Y luego se va con el complejo de Edipo. Claro, porque entonces vamos llevando a eso. ¿Se va humano o se va animal? Por tomar los desarrollos de ¿cómo se llama esta norteamericana? ¿Qué pasamos la película? Donna Haraway. No. Donna Haraway, gracias. Que tarde, ya venimos de mucho trabajo. Donna Haraway habla de parentesco animal. Y ahí es claro lo que vos decís. Si una mujer dice, mi perro es mi hijo, y claro, está haciendo el Edipo, es la mamá. Pobre, no tiene hijos. Claro, entonces, o no tiene hijos, entonces la mascota tiene el hijo que no tuvo, como si no se pudiera tener un parentesco animal. Claro, la obra artística también como tu hija, bueno, la obra tu artística. hijo. Exacto, Claro. exacto. Como que bueno, siempre hay que tener un hijo, además. No se puede pasar por la vida sin haber tenido. Algún día les voy a hablar de la dictadura de estar en pareja. Bueno, por supuesto, también. Sí. Hay que estar en pareja y hay que tener hijos. Daniel, si sos mujer y si sos hombre también. Y lo que sufre la gente es eso. Sí, absolutamente. Por sentirse solo como en falta. Ella hablaba de castración. No, ¿sí? Daniel, después. Sí, Daniel sí levantó la mano. Buenas noches y bienvenido nuevamente. Hola. Hola nuevamente, qué gusto verlos. Y bueno, yo creo que desde una perspectiva psicológica, y bueno, creo que eso no está ausente en el psicoanálisis, digamos que toda la experiencia gira en torno a la vida subjetiva, pero también, bueno, las experiencias y las vivencias en torno a la infancia. Todo nos remonta a eso, ¿no? Recientemente pensaba,
si fuera necesario eso en un análisis, ¿no? Retroceder en épocas anteriores donde podría estar el origen del conflicto. Y yo creo que sí, digamos que Freud, al menos Freud sí digamos que el Edipo ocupa un lugar fundamental, ¿no? No sabría si con Lacan, con la invención del objeto A, pero creo que por fortuna, a partir de las propuestas que hace Alush, esto de pensar yo creo que sí, nos permite pensar de otra manera esto del inconsciente, pero desde el no hay relación sexual, ¿no? Ya no solamente desde el objeto, que creo que está directamente relacionado con el Edipo, pero esto ya de la no relación sexual, creo que eso nos hace distanciarnos de esas imposiciones, ¿no? Porque yo siempre recuerdo a David, que en Deleuze y Movimientos Aberrantes, en uno de sus capítulos, aborda como esta cuestión, ¿no? De por qué los psicoanalistas nos sentimos autorizados a atribuir como origen de todo al Edipo, ¿no? Es una pregunta fantástica. Es una pregunta fantástica. Y es una manera interesante como lo planteas, Daniel, porque se transforman en imposiciones, no en reflexiones. Lo que debiera ser una reflexión. Bueno, la vida anímica infantil nos marca. Claro, por supuesto que sí. Claro que tener papá y tener mamá nos deja ciertas marcas que bueno, que hoy se están cuestionando con las nuevas No formas, tenerlo, claro, de familia, donde una tener mujer dos tiene mamás, dos o papás, dos mamás o dos papás, o no hay papá y hay mamá. que se lo ve como problema en muchos casos. Yo Bueno. no se entiende bien por qué, pero hay muchas situaciones que se ven como. ¿Te acuerdas cuando hicimos allá en el Senado? Hace mucho ya. Yo creo que María estaba, ¿no, María? ¿Cuándo estuviste en el Senado? Claro. Sí, ella estaba. Yo me acuerdo, sí, hace ya un tiempo. 2013. ¿Cuándo? 2013. Dispersión o disolución. Claro. Diversidad sexual, dispersión o disolución era el título. Sí, es verdad. Se presentó Laura, la hija de las dos primeras mamás con matrimonio legalizado, y estuvo también, recuerdo que Gabriela, la mamá de Lulú, ¿recordás? Y Mauro Cabral envió una carta disculpándose de por qué no había hecho su presentación, y sí. Claro. Bueno, que ahí se veía esto, ¿no? Con esta hija, digamos que ella lo primero que dijo es que le preguntaban cómo se sentía tener dos mamás, ella decía, no sé, se siente, qué sé yo. Bueno, podía explicar cuál era la diferencia. A ella le preguntaban si ella pensaba que por ser hija de dos mamás, ella iba a ser homosexual, y ella dijo, no me quiten con sus etiquetas la posibilidad de conocer a la persona de mi vida. Claro, más allá de su género, claro. Creo que lo que Daniel marcaba como imposiciones es que el problema del Edipo no es que esté o no presente en nuestros recuerdos, papá, mamá, y que obviamente que está, pero no como norma. El problema es que se transforma en una norma, en una medida, que viene a marcar, digamos, lo correcto o lo incorrecto. Por eso es la respuesta de esta chica que dice, no me quiten la posibilidad de conocer a un ser que primero es ser y después será hombre o mujer, porque el amor es óntico, apunta al ser. ¿Y cuántos hombres nos privamos de enamorarnos de otro hombre por esta norma de división sexual? Algo que dijo Daniel que también quiero retomar así en el debate medio desordenado, pero no temamos al caos, porque es creativo. Él hablaba de Lacan y mencionó algo interesante, el objeto pequeño a. Y la verdad que el objeto pequeño a mi modo de ver, es el aporte fundamental de Lacan. Cuesta mucho pensarlo, el objeto A. Pero realmente hacer un objeto que descentra, que tiene un efecto vertiginoso, creo que es un aporte fundamental en Lacan.
pero no sé si alcanza, porque el problema no es Lacan, el problema son los lacanianos. El problema no es Lacan, el problema son los lacanianos. Y eso hay que entenderlo, porque la noción de sujeto sigue confundiéndose con la de persona, como si los mecanismos fueran en esa persona, forclusión, represión, como mecanismos individuales. Esto es lo que está diciendo el Antiedipo. Se transforma algo que es social en un mecanismo individual. Y se lo diagnosticaba desde allí. Y esto que decías, María, las etiquetas. Edipo es una gran etiqueta, pero enorme etiqueta que viene a marcar cierta normalidad y cierto equilibrio respecto del padre y de la madre. Que fíjense que pone en juego un hombre y una mujer. Y encima son dos. ¿Por qué no uno? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no puede ser una familia colectivizada? ¿Sí? ¿Cuántas cosas se pierden por estas lecturas? ¿Y cuántos oídos se cierran a la escucha cuando se escucha desde la imposición? Donde entonces tengo que buscar el Edipo, tengo que buscar esto, en vez de escucharlo, y lo que decía Ariel antes, sí, los pacientes hablan de eso, pero tan pronto pasan por eso, empiezan a hablar de otras cosas. Vamos a ver en Antiedipo relaciones exoedípicas, anedípicas, es muy fuerte. Pensar que un chico tenga relaciones por fuera del Edipo, relaciones en sentido de conexiones, de establecer vínculos con objetos que no pasan por los papás y que les son muy interesantes. No sé si hay otra pregunta. No. No, al menos así. Si alguien quiere aportar algo, bienvenido, para que yo no sea quien capitalice la palabra, más allá que tengo tendencia a hacerlo. No. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Juan, Bueno, yo quería comentar que con estas lecturas de Les Guattari, cruzadas con las lecturas de Lacan, de Freud, de Alush, aún me cuesta trabajo como vislumbrar esa población que estaría, de la que se está hablando, que estaría como imponiendo esta cuestión del complejo de Edipo como un molde. Y lo pienso porque en lo que he leído de Freud, por ejemplo, pienso en los 3 ensayos, y me parece que Freud, sí, es humano y tiene sus tendencias, etcétera, pero creo que no deja de ser sensible a esta cuestión de conocer que lo que él ha visto como del complejo de Edipo y esa repetición puede como generalizarse, pero en un sentido de contextual, es decir, hay que tomar en cuenta la población que la atendía, el momento en que realizaba su práctica. Es decir, él creo que él no dejaba de ser sensible a que podría ser diferente en otras culturas. Y también podemos verlo simplemente cuando él habla pues de que para que un psicoanálisis sea verdaderamente uno, sea efectivamente un psicoanálisis, habría que tomar cada caso como si fuera el primero. Si llega alguien a un intento de psicoanálisis y estamos como imponiendo ese modelo del Edipo, pues ya nos está siguiendo esa que podría ser la regla para que se efective ahí un psicoanálisis y dónde quedó esta cuestión del saber no sabido, dejar de lado lo que se sabe previamente. Entonces, esa es como mi idea. Sí comprendo que en algún momento para muchas personas se puede haber como implantado ese complejo de Edipo en su práctica, pero yo no dejo de pensar que Freud, si bien sí lo problematizó y lo quiso como teorizar demasiado para guiar otros trabajos, yo creo que él sí era sensible a esta cuestión del contexto. Es interesante lo que decís, Juan, y es un valioso aporte, por eso me gusta el diálogo, más allá de que uno no sabe qué va a decir el otro, ¿no? Yo creo que uno bien puede ver en Freud, de alguna manera, el seguro contra sí mismo. Uno puede ver cómo el mismo Freud, como espíritu libre, según lo que uno enfatice de la teoría,
Freud mismo se cura de sí mismo, se escapa de sí mismo. Intenta salirse de cualquier molde. Por supuesto que hemos estado con Estela en Viena y basta caminar la ciudad de Viena y yo he quedado impresionado de ver lo que es una ciudad imperial. Claro, uno ahí dice, Freud, año 1900. Tener que decir ciertas cosas de una ciudad imperial, donde la razón tiene un peso enorme y donde les digo, cuando uno pasa ante tamaños monumentos tan grandotes, uno es tan chiquitito, es un pobre niño. Dijiste imperial, yo pensé que ibas a decir impecable, porque es impecable. También, bueno. Entonces son contextos hasta arquitectónicos que llevan a esta cuestión donde se ve claramente la fuerza del rey, la fuerza de la nobleza, uno lo pesca ahí claramente, y cómo esto se está jugando. No obstante lo cual, yo creo que hay lecturas que uno puede hacer en Freud también, escapándose a esto. Por eso distingo mucho lo que Estela llama el club de fans, los freudianos de Freud. Inclusive lo publicado está seleccionado. Toda obra que leemos ya tiene todo un trabajo de formación, por así decir. Si se tradujo del inglés, vía Strachey, si se tradujo del alemán, etcétera, etcétera, si pulsó un instinto. Hay varias cosas que uno observa que están en juego allí. Pero desde el punto de vista de cierta práctica, es efectivamente el Edipo como complejo el que se impuso. Vaya uno a saber por qué. Y me parece valioso poder hacer la denuncia de esto, como para desembarazarnos de ese Edipo que tenemos tan metido dentro nuestro, y que afectaría la práctica de cualquier manera, porque uno quedaría en lugar del padre. Retomo lo que dijo Daniel, a partir del objeto A, esto cambia muchísimo. Después lo último, y si alguien más quiere participar, solo levante la mano. Obviamente que Freud es hijo del tiempo. Con esto de la guerra que estamos viviendo, yo me preguntaba, ¿cómo habrá sido la práctica de Freud con esa guerra mundial que estaba por ahí? Primera guerra. ¿Cómo hacían? Para trabajar, para reunirse, para hablar, para pensar lo humano. Einstein que le manda la carta. Usted, profesor Freud, ¿qué piensa? El porqué de la guerra. ¿Cuántas cosas que se juegan a veces? Pero sí, claro que con esto yo no pretendo criticar en el sentido feo de un término, pero sí cuestionar una práctica, la freudiana, no a Freud, que con los instrumentos que tenía a su mano, como él decía, construyó lo que él pudo construir. Y que realmente, por eso estamos acá. Y estamos acá porque él empezó a escribir y apostó a transmitir algo de lo que era su experiencia, habiendo dejado la medicina, habiendo dejado la neurología. Pero además la transmitió de una manera, esa es la práctica. Sí. Él decía y contaba sus yerros. Novelaba los casos. Bueno, tenía una pluma maravillosa, pero digo, él no mostraba algo, miren qué bien que concluyó esto, fue fabuloso, de hecho después se conocieron las historias de distintos pacientes, pero en los mismos, cuando él lo iba contando, no decía esto fue fantástico, dio un resultado, no. Sus errores, sus equivocaciones, todo eso. Será como muy honesto con todo eso, ¿no? Claro. Porque estaba como probando también, él lo decía. Bueno, nunca se posicionó como el creador. Lo que decían recién del saber no sabido, de la atención flotante, el objeto pequeño A es algo que está muy cerquita de la atención flotante. ¿Qué es sino la atención flotante? Que la puesta en acto del objeto pequeño A. ¿Cómo es esto de escuchar sin hacer ningún tipo de selección? ¿Cómo puede uno escuchar en atención flotante? ¿Qué escucha entonces con ese tipo de atención? Es fantástico el método en ese punto. ¿En qué lugar queda el analista? ¿Qué sabe cuando está en atención flotante? Flotante, agarrándose como puede para no ahogarse. No le queda otra más que tratar de flotar. Y desde allí escuchar. Pero sí, claro, por supuesto que uno no puede no reconocer la Freud o Lacan, el genio que tuvieron, y que hace que estemos hoy dialogando acá esto. Algo más que quiero agregar, y ya vamos a Daniel. No es solo el Edipo como tal y como elemento normativizador, es que se le asocia a la sexualidad. En la construcción freudiana,
lo que se va a asociar, vos nombrabas 3 ensayos para una teoría sexual, 1905. Es un texto que Freud nunca terminó de escribir. Le fue agregando cosas. Organización genital infantil, creo que en el 20 y pico. Después lo sigue con el fetichismo. Es como que nunca le termina de cerrar esto de juntar la sexualidad con el Edipo. Que es un verdadero problema. Porque la normativiza. Y la pone bajo cierto aspecto normativizador. No es solo el Edipo como elemento de ley, sino la sexualidad puesta allí. Que tiene todo un montón de impacto, ¿no? Daniel, te escuchamos. Bueno, a propósito que ya salió a relucir un poquito la época y por supuesto no es irrelevante, ¿no? Tiene un lugar en la historia del psicoanálisis, pero bueno, creo que ya lo planteé en algún momento y tiene que ver con cuál sería el estatus, la vigencia del Edipo, del complejo de Edipo. Bueno, y yo lo pienso bajo como esta perspectiva, ¿no? A partir, si ha logrado incidir todo el conocimiento que se ha producido a partir de los estudios gay, lesbianos, queer, pero también bajo esta línea de pensamiento de Guattari, de Deleuze, pero yo también añadiría a alguien más, y que es a Mercier. A Claude Mercier. ¿Cuál sería? Sí, ¿cuál sería? Si tiene el mismo estatus y la misma vigencia, ¿no? O sigue produciendo los mismos efectos a nivel subjetivo. Bueno, buen interrogante. Fíjense cómo vamos volcando cosas y se va nutriendo la posibilidad de diálogo entre nosotros. No es que voy a responder lo que decís, sino que lo pienso. Y lo pienso de manera ambigua. A veces creo que no, y a veces creo que sí. Discúlpenme la contradicción, pero a veces creo que no porque uno ve las aperturas, gay, lesbian, studies y todo lo que se abre, pero después se vuelve al modelo tradicional. Entonces los gays se casan, tienen hijos, y resulta que ese deseo que se escapaba, de golpe queda entrampado, como si hubiera sido, no sé, legalizado, por decir algo, puesto en el esquema conveniente al capitalismo. Familia, hijo, ocupate de tu hijo. No quiero, con esto no critico, yo tengo hijos y soy abuelo, tengo 4 nietos. Describo los efectos que esto produce, por un lado. Por otro lado, si nos quedamos con la familia, uno puede llegar a pensar que hoy el diálogo con un padre es muy diferente, por lo menos en Argentina, pero creo que en todos lados, que como era hace 50 años atrás. En cuanto que el hijo se le para más firme a un padre, le discute. Pero cuando va a la fábrica a trabajar, cuando va al banco a trabajar, y en vez del padre está el gerente, ¿cambió mucho? ¿O seguimos en la misma historia? Porque el Edipo no es solo la familia. De hecho, acá en Argentina, digo acá en Argentina porque no sé si en México podemos trasladarlo punto a punto, por ahí sí, ¿eh? Acá se habla de la familia policial, la familia judicial, que son todos los que trabajan en policía, todos los que trabajan en el Poder Judicial. Familia. Entonces aparece de nuevo el padre, aparece de nuevo el hijo que tiene que obedecer. Entonces no es que la cuestión termina en la familia, porque la iglesia. Entonces vamos a volver a ver algo que vimos el año pasado, y prometo detenerme un poquito más, con más esmero, que es un ingeniero agrónomo, Udricourt, lo habíamos trabajado el año pasado, sobre gestos animales y algo más, donde Udricourt, mencionado en 1000 mesetas, este es el texto que seguiría a Antiedipo, en la primera meseta hablan de este ingeniero agrónomo de una forma muy particular, porque este ingeniero agrónomo muy poco conocido, Hervé Udricourt, estableció algo así como que en Occidente el modelo de construcción occidental está basado en el pastor y las ovejas. Y que todo Occidente, inclusive la filosofía trascendental, responde a este modelo. A contrario sensu, Oriente se construyó sobre el modelo de la plantación de arroz. Que eso conlleva un modo de
transitar por la tierra absolutamente diferente. Se aclara, el autor dice, bueno, Oriente es muy grande, me refiero a cierto Oriente, pero que esa construcción del modelo del arroz, muy similar en la plantación, y cómo se habla el rizoma, que es el primer capítulo de 1000 mesetas, o la primera meseta, si es que se la pueda llamar meseta, conlleva una construcción de subjetividad absolutamente distinta, y arriba o llega a la filosofía de la inmanencia, y no de la trascendencia. ¡Wow! ¡Wow! Piénsenlo ustedes. ¿Hay algo por fuera en Occidente que pueda eludir al pastor y la oveja? ¿Encuentran muchos lugares donde uno puede decir, acá no está operando el pastor y la oveja? Yo pensaba que sí, pensaba que las escuelas analíticas no iban a encontrar eso. La verdad que por ahí fui medio ingenuo. Pensé al principio, digo, no, en la escuela analítica seguramente no va a ocurrir esto. Acá no va a haber un pastor y las ovejas. Me equivoqué feo. Hay más pastores, muy pastores. Bueno, se habla de la pastoral y de la construcción de muchas escuelas analíticas como iglesias. Acá mismo tuvo que dinamitar su escuela. Intentó por varias maneras, y con el Paz y con varias cosas, salirse de esa cuestión hasta que dijo, hasta acá llego. Disuelvo la escuela. El acto de disolución. Algunos dicen disolución o dispersión, porque se dispersaron en varias escuelitas después y volvieron los amos. ¿Encuentran alguna actividad occidental donde uno pueda decir, mira, acá no está operando el pastor llevando el rebaño? Y van a ver que si hacen el ejercicio son muy pocos los lugares, casi ninguno, donde exista esa transversalidad. Así, para meter un bocado, pienso por ahí en el anarquismo, ¿no? Que dice, sin Dios, ni patria, ni rey. Me parece que a veces esa influencia te hace pensarlo, ¿no? Es decir, como esta resistencia al poder, ¿no? Es decir, acá si me quieren imponer un papá, una patria o un Dios, voy a... Perfecto. Una cosita, Ariel. Sí. Resistir al poder, pero no para tomar el poder. Porque eso es distinto. Una cosa es resistir al poder y otra cosa es luchar para ser el dueño del poder. O sea, cambiar un amo por otro. Alicia. No, cuando nombrabas la pastoral, ¿no? Esto del pastor, pensaba en este término, ¿no? De la familia que toma Lacan, donde dice la posición, ¿no? del psicoanalista, que descarida, ¿no? Me parece que ahí hay ¿no? Para pensar ese movimiento que no es pastoral, ¿no? Que es descaridad, que no es la caridad, ¿no? Me parece que ahí también hay una manera de desprenderse de este patriarcal, ¿no? Y nombrábamos, se nombra mucho. Lo de descaridad es un acierto que lo traigas, Alicia. Porque es claro, porque ese es el punto. De charité, sacar esa caridad. No es por caridad. Sí, disculpa, pero me parecía importante señalar. Sí, me parece, sí. Sí, y a Luz lo trabaja mucho en un capítulo sobre no hay relación sexual, ¿no? Lo extrae acá. Sí. Y bueno, y otra cosa que venía escuchando, ¿no? No, esa primera pregunta, si el hijo, ¿no? El huevo o la gallina, el hijo, ¿no? Y mucho estamos, el Edipo en el sentido de padre e hijo, ¿no? Matar al padre.
Y bueno, pensaba en el lugar de la mujer, ¿no? De la mujer hay una frase, ¿no? que se dice, bueno, o que se interviene, que es, bueno, dejar de ser hija para poder ser madre. Entonces digo, bueno, en esto, ¿no? que es una posición, ¿no? a tomar, ¿no? o a... cómo juega, ¿no? y cómo desplaza lo edípico. Y hablaban, comentaban, ¿no? de este testimonio, o no sé, de estas dos madres, ¿no? que sería interesante poder, si pueden decir algo más, Era porque testimonio, justamente viene como a romper, viene a ubicarse, ¿no? en un no lugar edípico, ¿no? Me parece. era el testimonio de una hija de dos madres. Ahí estaba, digamos, lo valioso de ese testimonio, de escuchar a alguien que decía tener dos madres, cuando desde la normativización uno diría, no, tenés una mamá y un papá, no puede tener dos mamás. Ujú, ujú. Ese era el testimonio y lo que era, lo que le tocó atravesar a partir de esto, ¿no? De tener dos mamás. No, pero Ujú. en realidad llegamos a ella porque ella escribió una carta cuando se conoce esto de que había Vos una llegaste a chica, ella. sí, bueno, sí. Pero cuando se conoce socialmente acá que hay una chica que tiene dos mamás, empezaron a ir los medios a su casa y a preguntar, entonces ella se asombró. Entonces a través de una carta empezó a hablar, y en realidad lo que quería transmitir es que ella era una chica como cualquiera, que tenía dos mamás. No, ella no lo veía como algo asombroso, en realidad estaba asombrada del asombro de los demás, ¿entendés? Este era el punto. Ujú. Después dijo un montón de cosas, por supuesto, ¿no? Pero básicamente era eso. Ujú. Carta maravillosa que escribió. La pueden googlear. Y Está Se puede todavía. googlear la Sí, carta, está, ¿eh? tiene que estar. Si La van a estaba en encontrar. ese momento, tiene que después estar. podés pasarlo, después, Me voy a ¿no? fijar si lo encuentro. Pasó hace tanto que lo voy a Ujú. buscar. Alicia, algo de lo que dijiste que también quiero tomar. Claro, efectivamente hay como una maquinaria que se pone en juego, que por más que Lacan haya hablado de descaridar, ¿sí? Pareciera como que esto opera como aparatos de captura. Vamos a distinguir máquinas deseantes de aparatos de captura. Vamos a ver que son cosas. Ujú. Ujú. La máquina deseante buscaría escaparse de esto, pero encuentra su límite en algún aparato o artefacto. Tengo que ver la traducción, si aparato o artefacto, todavía no me queda que poner. En castellano han puesto aparato, pero por ahí me guste más artefacto, de captura. Ujú. ¿Qué significa aparato Ajá. o artefacto de captura? Que Ujú. no decimos esto y acá somos, no sé, 17 personas, o Ujú. nosotros 18. Que las escuelas analíticas muchos dicen esto, pero esto se irradia a la sociedad, a las escuelas, Ujú. a las Ujú. maestras, a las psicopedagogas, a la justicia, a los Ajá. informes que hace un psicólogo, a un juez que dice, bueno, ¿hay padre o no hay padre? ¿Hay madre o no hay madre? Entonces, Ujú. ¿hasta dónde llega la ola? Como la ola del mar, ¿viste? Cuando va avanzando. ¿Dónde se detiene? ¿Impacta en lo social realmente o queda en la discusión pequeña de nuestras baldosas? Ujú. Lo que me importa es el impacto, cómo llega. Cuando hablábamos de Freud, claro que Freud es un espíritu libre, pero ¿qué hizo el capitalismo con Freud? Deleuze y Guattari dicen, ¿vamos a dejar el psicoanálisis en manos de las corporaciones? ¿Qué han hecho las corporaciones con Foucault? ¿Qué han hecho con Freud? De lo que era una subversión pasa a ser un aparato de captura. Es casi hasta sorprendente, ¿no? Lo que vino a abrir termina contribuyendo a lo que vino a cerrar. Ujú.
que es lo que dicen los autores que estamos empeñados en tratar de escuchar. Dicen, el psicoanálisis vino a terminar lo que la psiquiatría no pudo hacer. Y es brutal decir eso, porque vos, Alicia, me dirás, no, pero no hacemos eso nosotros. Supongo que no, espero que no. Tratemos de no hacerlo, luchamos contra esto. Sí, por lo menos. Claro, Sí. pero ¿qué observamos? Cuando uno ve en la justicia, en las escuelas, los que llevamos a los hijos a la escuela, ¿qué se observa? Hoy, Sí, hoy, sí. Han propuesto el cuento de la familia de la soga. Me parece que qué oportuno, Sí. me parece, sí, interesantísimo. Hay cuántas cositas se pueden pensar, ¿no? Alicia, yo quería que lo lea hoy, pero no, se ve que no quiere leerlo. Sí, sí. Ay, aunque sea alguna Ahí está partecita. Juan también. Sí, María y Juan. Juan García. Sí. No, solamente quería comentar que acá entraría en diálogo la cuestión de Ernesto, que no quería ir a la escuela para no aprender aquello que no sabía, ¿no? Qué Y maravilla. también me preguntaba si quizás algunos modelos, o no sé cómo llamarlo, de la escuela inglesa, por ejemplo, la cuestión de la zona transicional, la cuestión del objeto transicional, son propuestas quizás un poco más abiertas en algún sentido para ver qué se podría pensar ahí, ¿no? Incluso Klein, con la cuestión de las relaciones de objeto, ansiedades, fantasías, y eso da algo menos, con menos pregnancia para imponerlo como esquema tan aprisionante a veces, ¿no? Sino es un poco más reticular esa idea de cierta línea inglesa, ¿no? No tengo tampoco tanto recorrido ahí, pero me pregunto si se podría abrir un poco más en toda esa línea teórica. Es interesante y podemos tomarlo también. Cualquiera de ustedes que en algún momento quiera aportar algo, se pone en contacto y encantado de escuchar. Por ejemplo, hay toda una cuestión si el objeto transicional no es lo que antecede al objeto pequeño a, sino es que Lacan también toma algo de este objeto de Winnicott, critica quizás transición entre qué y qué, pero está fantástico porque está ubicado en el entre, ese objeto transicional. Juan, ¿querías agregar algo? Y justo pensando en esa primera pregunta que planteabas, Eduardo, sobre qué sería primero para el psicoanálisis, si el padre y madre o el hijo, o que si se está centralizando en el hijo. Yo trataba de pensarlo si esto hacía referencia a una cuestión de función o a una fase dentro de un modelo psicogenético, ahí un molde preestablecido, ¿no? Y también puntualizar que una cosa sería pensar en esa caricatura de sí, dígame solo lo que le pasó en su infancia, porque eso es lo que aquí nos interesa en este momento, y otra cosa es el trabajo al que invita Lacan a que se despliega una y otra vez un discurso que ya lo decía Freud, viene del inconsciente, es atemporal y está pidiendo ahí su tiempo para desarrollarse. Son cuestiones diferentes. Pero yo aquí me preguntaba, pensando en un ambiente esquizo, en un ambiente donde máquinas produciendo están transversalmente cortando y siendo cortadas, si valdría la pena o tendría sentido de preguntarse por esa primacía entre si es el hijo primero o padre y madre primero. Si vale, si hace sentido esta pregunta, es lo que me preguntaba. Sí. Bueno, otra cuestión, digamos, interesante a pensar. Vamos a ver cómo lo resuelven ellos, que es lo interesante. Cómo salen de la infinitización, que no tendría salida, porque entonces ese hijo a su vez salió de un padre, que a su vez fue hijo y salió de otro padre. ¿Cómo salen ellos? Y vamos a ver que salen por vía de lo que ellos dicen, una suerte de hundimiento en lo social. Es lo social lo que produce el padre y el hijo, casi al mismo tiempo. Casi de una manera, como cuando Freud piensa la represión primaria, algo, es lo social. El énfasis va a estar puesto en lo social. Por eso en alguna charla que estaba dando ahí en Yoica, yo decía, sacar el consultorio a la calle, salir de las cuatro paredes.
Esto no es salir con el diván, como vi durante la pandemia, psicoanalista a domicilio y llevaba el diván en la moto. Pero es abrirlo, claro, abrirlo, sacarlo de cierta cuestión religiosa que impide el pensamiento. Cuando hablas de la función, a mí es un tema que me interesó mucho tiempo, porque la función hace una estructura. Y la verdad que la salida de Lacan, por vía de la estructura al principio al menos, lo que podríamos llamar, entre comillas, por favor, un primer Lacan o un segundo Lacan, la noción de significante fue muy interesante para hacer caer la noción de representación. La noción de función fue muy interesante para sacar a la persona. Y entonces cualquiera puede tener la función padre o madre. Pero aún así, me da la impresión que no alcanza, y creo que así lo pensó Lacan, y por eso de alguna forma al final es como que abandona la teoría del significante. Porque la función requiere una encarnadura. Alguien encarna. No es función simbólica pura. No existe una función simbólica pura si no hay un real de la carne que lo encarne. Entonces finalmente recae en este o en aquel. Es como que es un buen expediente para salir de la cuestión imaginaria de la relación padre, hijo, madre encapsulada, pero finalmente no salís del Edipo. Hablar de significante nombre del padre, hablar de deseo de la madre, seguís metido en esto. Decir que el sujeto es aquello que se representa por un significante para otro significante. No lo formulé correcto, pero en esta línea, ¿no? El significante es aquello que representa al sujeto ante otro significante. Pero sigue estando la representación. Es que debe ser difícil salir. Yo no creo que uno pueda salir, quizás. Quizás nos pasemos la vida como esas mosquitas golpeando contra el vidrio y nunca podamos atravesarla. Estaremos condenados a eso, a poder pensar algo y a no poder formularlo nunca claramente, porque siempre el simbólico se nos escapa, o la palabra nos falta, o faltaría algo más para arrimar el bochín a eso que queremos decir. Pero ¿cómo salir de eso? La noción de máquinas, como vos decías, claro que vuelve ocioso preguntarse qué es primero. Por la noción de máquina y de máquinas conectadas, una suerte de maquinación brutal, no, claro que no hay padre, no hay madre. Son instantes. Pero obviamente que se vuelve ocioso la pregunta. Y las vamos a ver las máquinas que piensan. Citan la máquina de Jean Tinguely, que alguna vez hemos hablado algo de esto, y otras máquinas muy interesantes, de un tal Goldenberg, que se venden algunas en Mercado Libre, que son como juegos, son máquinas que hacen tareas simples con mecanismos muy complicados. Es interesantísimo para verlo. Claro que en un psicoanálisis rizomático, que haya padre o madre, quién fue primero, no importa. Pero importa, y con esto me parece que vamos llegando al final de hoy, importa para hacer la pregunta. Yo creo que cuando ellos empiezan, el huevo o la gallina, papá, mamá o el niño, ¿qué es primero? Es para abrir el juego. Y después lo descartamos. Hay una respuesta, por ejemplo, desde la religión, claramente el padre. La religión te lo va a responder enseguida. ¿Qué es primero? El padre, Dios. El padre de todos los padres. Ahí hay una respuesta. Hay una respuesta desde la realeza. ¿Qué es primero? Y el rey, que está allí porque Dios lo puso allí. Lo que decía Alicia, bueno, ¿y esto de la feminidad, esto de ser mujer? Un cachito de hombre no terminado. Pero a nivel de máquinas hay N sexualidades. ¿Sí? El aire que a mí me aportó la lectura de estos textos es para emborracharse con aire. Porque te saca y te permite salir del pensamiento normativizado. Al cual seguramente cuando uno se acuesta vuelve a soñar con Edipo posiblemente. Pero abre un poquito a recibir gente e intentar no escucharla de ese esquema. Que se impone, que se impone, que se impone, que se impone. Uno mismo cuando habla. Por eso decía en broma, la religión psicoanalítica.
Y uno puede hacer críticas a Lacan. Lacan estaba, no sé, enamorado del catolicismo para mí. El hermano que tenía. Quería hablarle él quería que lo reciba el Papa. Nunca entendí bien para qué tendría esas ganas de que el Papa lo reciba. Bueno, Philippe Soler dice que como nunca fue amado Lacan, tenía un deseo, no sé, megalomaníaco de ser reconocido por todos. Él le va a hablar a los católicos, el discurso de Roma. Bueno, encontró que allí había algo que él tenía que decir. No lo digo como crítica, lo digo como descripción, ¿no? Freud decía que era ateo, pero en algún momento se portaba como un judío de raza, y está muy bien. Y nos pasará a todos nosotros. Bueno, vamos terminando porque ya es la hora. Alicia, una pequeña intervención y nos vamos a ver. Así. Sí, yo decía que para acompañar estas lecturas de Deleuze y Guattari, que por lo menos en lo personal no tengo lecturas, ¿no? Y me cuesta mucho pensar en la connotación que tienen los términos máquina, ¿no? Esquizoanálisis, vimos, No, pero ¿no? fuiste, como Alicia. aquí hay un vocabulario, Hay un vocabulario. un vocabulario bastante específico, ¿no? Y me parece que a lo mejor, sí, para poder acompañar, poder que uno a lo mejor tiene más resonancia con la escuela inglesa, ¿no? Melanie Klein, y pensar en Winnicott. Bueno, y yo creo que el arte, ¿no? Pensar en lo que nos enseña el arte, ahí no como objeto, sino ni como representación, ¿no? También. Una recomendación que te voy a dar, Que Alicia, nos ayudan. si me permitís. Para la noción de máquina y de ser pieza de una máquina, vos podés también leer a Marx, que algo ya se refería de esto, no es que lo inventan ellos, y podés ver el surrealismo. Y toda la construcción de máquinas de Duchamp es impresionante. Es impresionante, pero ¿qué pasa? Choca con el yo. Porque el yo tiene una estructura tal que le impide ver aquello que se desestructura. Cuando Tanguelí hace máquinas que no sirven para nada, uno dice, ¿para qué mierda sirve una máquina que no sirve para nada? Bueno, pues sirve para mostrar que somos máquinas que tenemos que servir para algo. Que cada uno de nosotros somos una máquina, como piezas de otra máquina, que tenemos que servir para algo. Y esto da pie a que Estela lea el cuento si tiene ganas ahora. No sé si lo que es. Sí, vas a ver. Si no lo conoces. Pero somos máquinas de una familia, somos piezas de una máquina familiar. No lo conoce. Bueno, este libro es de donde saqué porque ven el dibujo que está acompañándonos en este inicio de este año, de andamiajes, que cuando a principio de año estábamos viendo ese pequeño texto que iba acompañado comentando el inicio, Eduardo me dijo, como siempre, bueno, buscó una imagen, y yo inmediatamente pensé en esta imagen. Es un cuento de la colección del Pajarito Remendado, lo escribió Graciela Montes. Graciela Montes es una escritora argentina que aún sigue viva, es una mujer mayor, pero está todavía escribiendo sus cuentos, tiene muchísimos cuentos hechos para niños y adolescentes, y les cuento, es así todo viejito porque yo lo usaba a principios del 80 cuando era maestra jardinera, con mis chiquitos en el jardín. Así que se los voy a contar leyéndolo. No lo voy a leer simplemente, sino que lo voy a contar leyéndolo como si estuviera en el jardín. Por si hay algún niño ahí, o alguien todavía tiene algo de niño. Se llama La familia de la soga. La familia de la soga era muy unida, o por lo menos muy atada. Juan de la Soga y María de la Soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca, larga, flexible, elástica y resistente.
y desde ese día no se habían vuelto a separar. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita, los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron los ataron, con toda suavidad, pero con nudos. No es tan difícil de entender si uno lo piensa. Marita, por ejemplo, estaba atada a su mamá, a su papá y a su hermano. En total, 3 soguitas blancas anudadas a la cintura. Y lo mismo pasaba con Juancho, y con Juan, y con María. Claro que no era fácil acomodar tanta soga. Había peligro de galletas, de sacudidas, de tropezones. Pero con el tiempo se habían ido acostumbrando a moverse siempre con prudencia y a no alejarse nunca demasiado. Por ejemplo, cuando se sentaban a la mesa, era más o menos así el dibujo. Y cuando se acostaban a dormir, y así cuando salían a pasear los domingos por la mañana. Los de la soga eran expertos en ataduras. La soga con que se ataban no era una soga así nomás de morondanga. Era una espléndida soga, elástica y extensible. Así que cuando Juancho y Marita iban a la escuela, que quedaba a la vuelta, María podía quedarse en su casa haciendo la comida, como si tal cosa, salvo que la cintura le molestaba un poco, porque la soguita estaba tensa y tiraba. Lo mismo pasaba cuando Juan iba al taller, que por suerte quedaba al lado. A la hora de la leche, no era raro ver a María, a Marita y a Juancho mirando la televisión mientras 3 sogas los tironeaban un poquito hacia la calle, porque el papá todavía no había vuelto. De un modo o de otro, los de la soga se la arreglaban. Aunque claro, había cosas que no podían hacer. Por ejemplo, Juancho nunca había podido salir a dar una vuelta a la manzana con sus patines. Y eso era bastante grave, porque Juancho tenía un par de patines relucientes con rueditas amarillas. Pero ¿qué soga podría aguantar una vuelta a la manzana en patines? A María le hubiese gustado ir a visitar a su amiga Encarnación, la de Barracas. Pero qué esperanza. No se había inventado todavía una soga tan resistente. Eso a María le daba un poco de pena, porque era lindo charlar con Encarnación de tantas cosas. Y Juan también. A Juan le hubiera encantado ir a la cancha a cantar como loco en los goles de Ferro. Pero no podía. La soga no daba para tanto. Y eso a Juan, muy en secreto, le daba un poco de rabia. Y Marita, para no ser menos, también tenía sus ganas. Ganas de pasear solita hasta el kiosco. Sola, no. Ahí estaban las sogas. Las 3 soguitas blancas, flexibles y resistentes. Y así siempre, por años. Cuando una soga se ponía vieja, deshilachada y roñosa, la cambiaban por otra nueva, blanca y flamante. Los de la soga ya habían gastado más de 15 rollos de soga de la buena, y habían gastado muchísimos rollos más, los habrían gastado de no haber sido por la tijera brillante. Bueno, en realidad la tijera brillante siempre había estado allí, en el costurero, hundida entre botones y carreteles, pero nunca había brillado tanto como esa tarde. En una de esas, porque era una tarde de sol brillante, como una tijera, los de la soga estaban, como siempre, atados. María cosía un pantalón gris y aburrido. Marita miraba como María cosía. Juancho miraba como Marita miraba a María que cosía. Juan miraba a Juancho mirar a Marita que miraba a María que cosía. Las soguitas cortadas y la tijera brillaba. Cada tanto María la agarraba y tras cortaba la tela. Y mientras cosía, miraba las soguitas
enruladas en montoncitos blancos sobre el piso. En realidad, María nunca había pensado mucho en las sogas. Ahora de pronto las miraba mejor, las miraba fijo, y se daba cuenta de que les tenía rabia. Entonces sucedió, por fin, lo que tenía que suceder de una vez por todas. María agarró la tijera y tras, no cortó el pantalón gris, cortó la soga. Una soga cualquiera, la que tenía más cerca. Y después otra soga. La tercera y la cuarta las cortó Juan. Y Marita y Juancho cortaron uno cada una. Las soguitas, todas cortadas, se cayeron al piso y se quedaron quietas. Oh, pobrecitos de la soga, no estaban acostumbrados a vivir desatados. Al principio se asustaron muchísimo y casi salen corriendo a comprar otro rollo. Pero después, Juan dijo con voz baja, casi me iría a la cancha de Ferro, que hoy juega con River. Y María dijo en voz alta, casi me iría a visitar a Encarnación, la de Barracas. Y Juancho corrió a buscar los patines de las ruedas amarillas. Y Marita dijo, ¡chao! Y se fue al kiosco del andén a elegirse 2 revistas. Esta vez, los 4 de la soga pasaron 4 tardes todas distintas. Se volvieron a encontrar a la nochecita. Estaban cansados, porque no era fácil andar solos y para cualquier lado. Juan y María se abrazaron muy fuerte y se contaron cosas. Juancho contó, mientras se desataban los patines, que en el barrio tenía un amigo que no se llamaba Juan, sino Bartolo. Marita contó que junto al kiosco del andén siempre había campanillas azules y geranios rojos. De la soga no hablaron más. ¿Para qué iban a hablar de sogas? Una gente tan unida. Bueno, gracias por la lectura. Amo este Fantástico. cuento. Que Bueno. cada quien saque sus propias conclusiones y reflexiones. Familias, aparatos de captura, sogas Nudos, y cortes y nudos. Parece una reunión de topología. Bueno, ¿por qué no? Bueno, les propongo que nos volvamos a ver en la próxima, que creo que serán 15 días, Sí. y trabajaremos el texto, si no estoy equivocado, de Annie Arnaud, la otra hija. la otra hija, ¿sí? Que va a dar pie El 30. a la charla o conferencia de Jordan Melenot. Bueno, bienvenidos, gusto verlos. Saludos a todos. Alicia, Marco, Juan, Marcela, María, Agustín, Daniel y todos ustedes. Todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Adiós.